Besat Hashem, estamos en nuestro estudio del Nefesh HaChaim, Reb Chaim de Volozhin, capítulo Lamet B, 32. En el párrafo que dice Bezeu Shamru Beperek Kama de Ta'anit. ¿Está bien, Marcel? ¿Sí? Último capítulo hace 2 años. Besat Hashem, nuestro estudio, que sea Tzlahat, el éxito de Israel para los soldados en todos sus frentes, que haya refuah shlema, pronta curación para todos los heridos y enfermos, que pronto sean regresados todos los rehenes, Besat Hashem, sanos y salvos. Que Hashem le dé un buen consejo a nuestros dirigentes. Entonces estamos hablando del tema de que la Torah es la medicina absoluta para todas las enfermedades del alma, del espíritu, de la mente y del corazón, de Am Israel y de toda la existencia, porque en ella encontramos el Shoresh, la raíz existencial más profunda. Y por eso dijo David Amelech en Teilim, Torat Hashem temima meshivat nafesh, que la Torah de Hashem es completa y meshiva, y regresa al alma. ¿A dónde la regresa? La regresa a su raíz espiritual. Y esa es la fuerza, el poder y la característica de la Torah, de poder sacar a la persona de sus dificultades, de sus situaciones, y volver a reencontrarse consigo mismo y con Akadosh Baruj Hu. Y eso es lo que dijeron Jajamim en el primer capítulo del tratado de Ta'anit, de ayunos. Tania. Rabbi Benah Omer, Kol Asek Batorah Lishma, todo aquel que estudia Torah L'Shem Shamayim, Torato Nesit Lo Sam Chaim, la Torah se le vuelve una medicina de vida. Sheneemar, Etz Chaimi la Machazikim Ba, árbol de vida es ella, para aquellos que la sostienen. Veomer Ki Motzi Matzah Chaim. Y en Mishlei dice Shlomo HaMelech, Ki Motzi, el que me encuentra vida. Amru b'mechilta ma Talmud lomar ki ani Hashem rochecha. Está escrito en Shemot 15 que yo, Hashem, soy tu rofe, tu médico, tu doctor, tu curador. Amalo a Kadosh Baruj Hu le Moshe, le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, Emor lahem le Israel, dile a ellos, a Israel, Torah shenatati lachem, refuah ilachem. La Torah que yo les di a ellos, a Israel, es curación para ellos, es vida para ellos. Chaim ilachem, shenemar, ahí es silla, ¿no tiene silla? Shenemar ki chaim em lemotzeem, que vida son ellas, las mitzvot de la Torah, para aquellos que la encuentran. Entonces vemos aquí que la Torah se considera refuah, se considera curación, se considera vida. ולכן תקנו הראשונים ז"ל נוסח הווידוי על פי סדר א' ב' אחת ב' אותיות כדי לעורר שורש העליון של נפשו אשר היא מקושרת בנחזת בתורה קדושה לטהרה
ulekadashah. Y de esa forma entendemos lo que dijeron, lo que decretaron Jajamim cuando fijaron el texto del Vidui. Bien. El texto del Vidui que ahora lo decimos no solamente en la Tfilá, sino que también lo decimos en la Slijot, y que se acrecienta esta Tfilá tan importante que es el Vidui, donde nosotros por medio de la palabra reconocemos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras transgresiones, Hashamnu, Bagatnu, Gazalnu, Dibarnu, Dofi, etc. Y que, como vemos, está organizado en orden alfabético. ¿Qué? Entonces la pregunta es, ¿por qué cuando Jajamín fijaron el texto del Vidui, lo fijaron de esa forma, lo fijaron en orden alfabético? Entonces esto no es algo simplemente gramatical o poético, ¿sí? Aunque también podríamos decir de que, bueno, sí, ya no es muy agradable encontrar pecados en todas las letras, ¿no? Pero Y más de uno en cada letra. Menos mal que son las letras del abecedario hebreo y no del chino, ¿no? Porque si no el chino... Nunca se acaban. ¿Cómo son los pecados desde la alif hasta la tab? Sí. Entonces, aquí el Rojen de Bologen dice, les voy a explicar por qué el Vidui está organizado en el Aleph Bet Lama. ¿Por qué? Porque כדי לעורר שורש העליון של נפשו. Y ya dijimos que cada neshama de Am Israel es una letra de la Torah. Y si somos una letra de la Torah, significa que somos parte de la Torah, porque sin esa letra la Torah, como ya explicamos, no es válida, está psulá. Entonces básicamente cada yudí tiene su lugar de una manera específica en su letra que le corresponde, pero en forma general todas las letras también. ¿Por qué? Porque todas las letras son las que forman la Torah y tú eres una de ellas. ¿Sí? Es como un órgano específico en el organismo, que el órgano en el organismo cumple dos funciones. Una, su función específica que se le dio como órgano, pero otra es la general, que es parte del organismo general. Porque sin ese órgano el organismo no funciona. Entonces, esa es la doble dimensión que tiene cada neshama, una pratit, una particular, y una klalit, una general. ¿Qué? Justamente hoy leí en el libro que escribió uno de los grandes Mekubalim, Rav Moshe Cordovero, Ramak, en su libro Tomer Deborah, y él dice ahí de que la persona que llega de los 10 primeros al Minyan recibe recompensa por todos. ¿Por qué por todos? Que reciba recompensa por él, porque recibe por todos. 10. ¿Eh? 10. Entonces dice él, él basa eso en el pasuk, en el profeta Mijá, y que ahí salen los 13 atributos de Akadosh Baruj Hu, y él nos enseña cómo el Yehudí tiene que adoptar esos atributos y básicamente comportarse de acuerdo a ellos. Y una de las palabras que aparece ahí es lo que dice Lisherit Nachalato, o sea, que Akadosh Baruj Hu, que nosotros, Am Israel, somos como parte de él, de Hashem.
Y somos de la Mishpachá, la familia de Hashem, y por eso encontramos en muchos psukim que a Kadosh Baruj Hu que a Am Israel se lo denomina, en Shir HaShirim especialmente, su Biti, Ishti, Ajoti, ¿sí? Mi hermana, mi hija, mi esposa. Tenemos varios términos de cómo Akadosh Baruj Hu denomina a Am Israel. Y a veces es en femenino, y a veces en masculino. A veces somos Banim, somos hijos, Abadim, esclavos, etc. Entonces, eso significa que nosotros somos parte de Él. Y además de eso, tenemos que sentir de que cada uno de nosotros, de Am Israel, somos Kol Israel, Arevim Zabezer, somos unos parte del otro. ¿Sí? Básicamente, Am Israel es una Neshama Klalit, es un alma general que se divide en ramas, es como un árbol. ¿Sí? Es como un árbol de vida que se llama Am Israel y que tiene muchas ramas, 600,000 ramas o la cantidad de ramas de acuerdo a las Neshamot que hay. Entonces, básicamente cada rama es una rama por sí sola, pero por otro lado comparte a todas las demás. ¿Por qué? Porque si venimos del mismo árbol, entonces básicamente todas las ramas estamos conectadas una con la otra. Entonces, cada rama en realidad no es una sola, sino que son 600,000 ramas. Porque todos estamos compuestos por todos. Entonces, por eso cuando un Yehudí viene temprano al Minyan y es parte del primer Minyan, entonces él es parte de todos los 10, no es él solo, sino que él incluye a los 10. Y el segundo incluye también a los 10, y el tercero también incluye a los 10. Entonces, básicamente, aquí ya tenemos 10 por 10. Entonces, ¿cuánta recompensa recibe el que llega entre los primeros 10? 100. Porque cada uno es compuesto por los 10. ¿No? Pero también mencionan algo del primero que llega a la Knesset. Mencionan algo de él. Mejor. Sí, también el primero, el último que se va a Boglofen. Los primeros 10 son los que forman la presencia de la Shekhinah, porque dicen Jajamim de que cuando hay un minyan y vienen 10 personas a formar el minyan, entonces la Shekhinah se adelanta antes que ellos. O sea, básicamente los recibe. O sea, entonces, volviendo al tema del Aleph Bet, cada letra del Aleph Bet, al fin y al cabo, es parte de todo el Aleph Bet. Y por eso en el momento que yo soy una de esas letras, soy parte de todo. Porque tengo mi punto particular como letra X, pero por otro lado, soy parte de todo el Aleph Bet, de todo el abecedario, de todas las letras que componen las palabras de la Torah. Entonces, cuando tenemos que hacer Teshuvah, ¿a dónde tenemos que regresar? A la Torah, a la raíz. Pero para poder volver a la raíz, tienes que conectarte con la raíz. ¿Y cuál es la raíz de la Torah? Las 22 letras que hay en la Torah. Entonces, cuando yo hago Teshuvah, ¿sí? Teshuvah, ¿de qué tengo que hacer? Teshuvah de esas 22 letras que yo fallé, con las cuales cometí errores. Claro, se puede decir que desordenamos el orden natural de las letras, hubo un desorden, hay un caos. Sí, aunque en la Torah las letras no están en orden, ¿sí? Pero bueno, están en un orden divino. Vale. Sí, yo creo que no solamente es provocar desorden en las letras, sino que más que nada provocar defecto en la letra misma, ¿sí? en la letra que nosotros representamos, y automáticamente en el momento que tú provocas un defecto, un pgam en tu letra, automáticamente estás provocando un defecto en toda la Torah.
Porque como ya dijimos, si una letra no está completa y le falta algo y no es letra, entonces todo el Sefer Torah ya está pasur, ya está, ya no sirve, ya no tiene la kedusha de Sefer Torah. Entonces por eso, dice el Haim de Volozhin, entiende por qué el vidui tiene que estar escrito en Aleph Bet. Porque el vidui es el que te tiene que hacer regresar a tu raíz, que es las 22 letras del Sefer Torah, de la Torah Kdosha. Kedei leorer shoresh ha'elyon shel nafsho, para despertar la raíz superior de su alma, asher hi mekusheret, que está atada, conectada, benechezet, batorah Kdosha, en la Torah, letara u lekachá, para purificarla y santificarla, a su neshama. Entonces, entre paréntesis, el Rav Kook escribió un libro que está escrito en hebreo, pero parece que está en chino. No, está. Pura Kabbalah. Sobre cada letra. ¿Qué significa la Aleph? ¿Qué significa la Bet? ¿Qué significa la Gimel? Cualquiera lo puede leer. Cualquiera lo Sí, puede leer se puede. Entenderse es otra cosa. Sí. Y él explica ahí las letras. Explica también las nekudot, los puntos, o sea, kamatz, patach, tzeire, qué significa cada una de ellas. Y también los teamim, las notas de Sefer Torah. ¿No? Entonaciones. Sí. Cantilación, creo. Sí. Bien. El Sefer se llama Reish Milin. Reish Milin. B'kitzur, entonces, cada letra es un mundo, es un alma, es una esencia. Y por eso, cuando uno quiere regresar, ¿sí? Entonces tiene que tomar el camino de regreso de donde vino. Si nosotros venimos de la Torah, si nuestra raíz espiritual está en las letras de la Torah y con ella estamos conectados, entonces en el momento que nosotros nos desvinculamos de ella, ¿cuál va a ser la estrategia para regresar? Con esas mismas letras. ¿Sí? O sea, el alejamiento de la Torah no se puede corregir sino acercándose a la Torah. O sea, no puedes, una persona que se enfermó de alguna forma y tiene que curar ese órgano, entonces ese órgano tiene que volver a su salud natural, a su naturaleza. Claro, es como decir que regresar en Teshuvah. La palabra Teshuvah, ¿qué es? En realidad no es arrepentimiento, es regresar. Teshuv. Esa es la palabra Teshuvah, regresar. ¿A dónde regresa el Baal Teshuvah? ¿A dónde? ¿A dónde regresa? ¿Ah? ¿Mejor? Como una vez alguien preguntó, ¿De dónde salió? una persona que era religioso y se volvió no religioso, entonces bueno, teóricamente es Joser Bichuvah, regresa en Teshuvah. Pero por ejemplo, así se utiliza, esa es la terminología que se utiliza, ¿sí? Joser Bichuvah, el que regresa en Teshuvah. Entonces una vez alguno preguntó, ¿y qué pasa si una persona nunca fue religiosa? ¿A dónde vuelve? Nunca estuvo ahí. Por eso dicen que el goy... Entonces, ¿por qué si uno nunca fue religioso, tiene que regresar a ser? entonces ¿a dónde regresa? No tiene que regresar a ningún lado, porque nunca estuvo ahí. ¿Ah? Entonces, esa es la respuesta. En la práctica nunca estuvo ahí, pero en su esencia, en su neshama, ahí está. Esa es su raíz. Entonces por eso también uno que nunca fue religioso, nunca practicó, cuando él hace Teshuvah, Bemet está regresando. Está volviendo a su verdadera esencia. De lo que dice Jaled, nosotros los que estamos en el proceso de conversión, Sí. es porque... También es un tipo de Teshuvah, ¿no? Ahí me llama. También. Ahí me ¿No? llama. Pero si ¿No? no te conviertes, no me llama.
Lógico. Sí. A veces hay geirim, hay personas que están en proceso de conversión y no sé, escriben o dicen o hablan y dicen, sí, yo estoy haciendo teshuvah. Y en algún momento yo una vez aclaré y le dije, no, tú no estás haciendo teshuvah, tú te estás convirtiendo. Me hizo llorar. Oh, rega. Entonces, ¿por qué? Porque hacer teshuvah es uno que ya es yehudí y se apartó y ahora tiene que regresar. Pero uno que nunca estuvo, no, eso es otra cosa, es otro concepto. Pero si lo analizamos más a fondo, también el ger es un proceso de teshuvah, de regreso. ¿Por qué? Porque, bueno, Jajamim dicen de que las neshamot de los gerim estuvieron en Har Sinai, pero en algún momento, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el yehudí y el ger que estuvo en Har Sinai? Que uno estuvo con cuerpo y el otro estuvo sin cuerpo. Esa es la diferencia. ¿Entendieron? Uno estuvo con cuerpo y alma y el otro estuvo solo con alma. Entonces en algún momento esa alma dice, ya estoy cansada de ser solo alma, quiero meterme en algún cuerpo. Entonces dice, a ver, a este loco voy, ahí me voy a meter para que él se convierta. Porque por eso los conversos son... algo les falla, no. No somos normales. Yo escuché un shiur que Dice, decía... ¿pero por qué quiere convertirse? ¿Qué quiere? No sé. Porque nos dicen de una forma. ¿Qué? No es posible. La doctora nos dijo nosotros. Entonces, ahora si lo pienso mejor, en el fondo sí es una dimensión de teshuvah también. De regreso. ¿Por qué? Porque me mete el alma. O sea, no tenía el cuerpo, no tenía la situación. Pero bueno, en ese momento, sí. ¿Quién? Escuché un shiur de un rab, Yagon, que él dice que los conversos pueden ser neshamat o almas, Sí. cuando Hashem ofreció la Torah a todo el mundo. Sí. Naciones que dijeron no, No pero queremos. habían individuos O que sea, dijeron sí. no, pero ¿por qué no? No, cállate la boca, tú no hables. Exacto. Entonces, si tu nación no quería, tú no podías recibirla. El Rebe dice Que eso puede haber Ya fe. Nunca escuché esa idea. Sí. Muy bueno. O sea, son los que se quedaron frustrados. Exacto, que se quisieron, pero los gobiernos dijeron No, es que cállese, porque Cállate. nosotros Sí. no queremos Aquí eso. somos democráticos. Sí. El Rebe decía que los conversos son judíos que se convierten. ¿Verdad? La chica que está ahí. Moshe Rabbeinu dijo aquí. Más de todas maneras. No. ¿Algún yehudí que se perdió en algún momento y que regresa? Aquí Hablando lo... de las almas que regresan. Dijo, ¿Qué? los conversos son judíos que se convierten. A pesar de que está prohibido convertir al judío. No, es está que- prohibido, no hace falta. No hace falta. Tú no sabes. Por Tú eso. no sabes, te טוב, convierte. מעניין, y מעניין. no igual te quiere. טוב, יפה, Pero יפה, ya no hay problema. יפה. También hay O que algo de judío había ahí, algo Sí, de Am dice Israel. el monte Sinai. Pesada, en el momento que la Neshama está ahí en Har Sinai, entonces significa que Que hay algo, algún una vínculo chispa. con Am Israel tiene, ¿no? Sino porque Una está ahí. Una chispita de Moshe nomás. כן? כן? נכון. גרשם יתגייס, נכון. כן. también בקיצור, había una clase. entonces por eso... No, estoy pensando que también había una clase de hombres que no eran judíos, no eran del pueblo de Israel, pero salían juntos con el pueblo de Israel. Estaba en contacto. Cuando un salimos de momento, Egipto. Yitro, yo qué sé, Yitro, Sí, Ula. Hashem le dice, tu pueblo, baja porque tu pueblo, no es mi pueblo, es tu pueblo. Los que salieron de Mitzrayim, el Hebreo. Sí. En algún lado estamos. En que está mucho tiempo. Pero también hay personas raras que procedemos de judíos viejos, podríamos decir, que por desgracia se convirtieron, y eso tenemos la carta de Rambán a los yemenitas. ¿Cuándo se convirtieron? Se convirtieron al cristianismo. Al revés. Adelante. Bueno,
al cristianismo. Sí, sí. Por eso salió la carta de Ramban a los yemenitas, que hubo una discusión muy ¿Qué? grande y tal. Sí. Y entonces muchas Nesamot. Sí, esos son los Anusim, ¿no? Los Anusim, Los sí. Anusim. Hemos ido transmitiendo de familia en familia. Ajá. No como judíos, pero sí la forma de vivir. Yo lo sé por mi casa, por ejemplo. ¿no? No, en muchos casos no se sabe, pero Joliot, sí, que es la madre y la madre y la madre de la madre, y al final uno es judí, no sabe. No sé. No Claro, sabe. pero el mismo Rambam también dice que está prohibido convertir a un judío. Hay un problema aquí en la No está. ¿Qué significa? se No hay. necesita. Una persona viene No se puede convertir un judío es judío, no hace falta El convertirlo. problema es cuando las personas vienen y dicen, no, es que mi apellido termina en Z y soy Ah, Una persona vino acá al rato a la Rabanú y dijo, yo soy judío. La halajá es que un yudí queda yudí y no importa, filo que se volvió cristiano, musulmán, hindú, yo qué sé, lo que quiera, ¿sí? O sea, adoptó todas las religiones, ¿sí? Sigue siendo judío, o sea, No se puede convertir. Sí, no existe. No cambia. Lo que va a hacer este subá en el último segundo. En el último momento va a hacer este subá como judío. Entonces vemos aquí que por eso, sí, entonces ese es un punto que hay que tomar en cuenta cuando hacemos el vidui. Y nosotros sabemos que hay dos vidui, ¿sí? Está el vidui corto, Hashem nu bagar nu gazalno, y después tenemos al het. Al het shechatanu lefaneja, al het. Y ese también está organizado en Aleph Bet. Ese también está en Aleph Bet. Ese se llama el vidui agadol, que lo decimos en Yom Kippur, ¿ven? Entonces aquí el Eugenio Boroshi nos explica por qué tenemos que hacer el vidui en la letra, porque Bemet la Teshuvah es regresar a la raíz de la Torah, a la raíz de las Neshama. Mientras la persona está atado, conectado, apegado a la Torah, y siempre va a tener un gran amor por ella, ella lo va a alumbrar, y lo va a cuidar en todos sus caminos y en todos sus asuntos, que no caiga en las redes del Yetzer Hara, que nos acordó de Ishmael Traba, Parshat, ahí en Sham. ¿Qué? ובמדרש תהילים במזמור תמניה, הפי בליבי צפנתי מילתך למען לא אחטא לך. Dice el pasuk, belibi, en mi corazón, Zafanti, escondí, imbrateja, tu palabra, leman lo ejetalach, para que no peque hacia ti. Así dice David Amelech, en Tehilim. En Yetzer Hara sholet en la Torah. El Yetzer Hara no puede controlar a la Torah. Torah belibo en Yetzer Hara sholet bo. Y la persona que tiene Torah en su corazón, el Yetzer Hara no puede controlarlo, velo no geabo, y no lo puede tocar. Y por eso ese es el sentido del pasuk. ¿Sí? David Amelech dice, en mi corazón escondí tu palabra, o sea, yo tengo tu palabra, la palabra de la Torah en mi corazón, para que no peque en contra de ti. O sea, en el momento que yo tengo la Torah, entonces ese es el escudo para no pecar en contra de ti, en contra de Hashem. ובתנא אליהו סדר אליהו זוטא ריש פרק ט"ז ועוד רבי נתן אמר רבי שמעון בר יוחאי כל הנותן דברי תורה ליבו, todo aquel que coloca las palabras de la Torah en su corazón, מעבירים ממנו 10 דברים קשים. Hashem le quita 10 cosas muy duras. Hirurei Averá, pensamientos de Averá. Hablamos ayer de ese tema, de los Hirurim. Hirurei Jeref, pensamientos de espada, o sea, de guerra. Hirurei Malchut, pensamientos del reinado. Año de ama, cosas que tienen que ver con la política, etc. Hirurei Shtut, pensamientos de tonteras que se le vienen a la persona. Hirurei Yetzer Hara, pensamientos del Yetzer Hara. Hirurei Znut, pensamientos de
prostitución, mujeres, etc. Hirurei Sharra, pensamientos de una mala mujer. Hirurei Avodah Zarah, pensamientos de idolatría. Hirurei Ol Basar Badam, pensamientos de el yugo de personas, o sea que una persona es esclavo de otra persona. Hirurei Dvarim Betelim, y pensamientos de palabras vanas. Bekitzur, aquí vemos 10 tipos de pensamientos, de ideas, que tienen que ver con el pecado o que tienen que ver con la falta de espiritualidad y profundización de la vida. Y por eso, la persona que pone en su corazón las palabras de la Torá, básicamente logra controlar todo ese tipo de pensamientos. El Rambam, Maimónides, escribe de que en qué mente entran pensamientos de mujeres y de ese tipo de cosas en una mente que está vacía de Torah. La mente es como una esponja, es como un pozo donde se llena. La pregunta, ¿qué es lo que pones en él? ¿Con qué lo llenas? En el momento que lo llenas de agua de vida, entonces esa es la Torah, entonces no pueden penetrar. Hay otras cosas, pero si no hay agua, entonces penetran, como dice la Gemara Masejet Shabbat, que el pozo en el cual tiraron a Yosef, a Tzadik, estaba vacío y no había en el agua. Y pregunta la Gemara, si estaba vacío, ¿verdad que no había en el agua? Entonces contesta la Gemara, estaba vacío de agua, pero estaba lleno de otras cosas, de serpientes y alacranes. Entonces lo mismo sucede con la mente de la persona. Una mente que tiene pensamientos de Torah, que tiene Kedushá, que tiene Tará, entonces ahí no puede penetrar suciedad. Pero en el momento que la mente está vacía, entonces automáticamente penetra en ella lo contrario. Entonces por eso, la persona que tiene Torah en el corazón lo salva de todas estas cosas. Acá, por hoy. ¿Puedo hacer una pequeña pregunta? ¿Pequeña? Es una pregunta para todos. Solo pequeña. ¿Quién me puede decir cuál fue la primera vez que Am Israel pudo votar libremente a través de toda su historia? ¿Votar? Votar, sí, votar. ¿Votar elecciones o votar a alguien y votarlo? No, bueno, eso ya es otra Argentina. Elegir a alguien. ¿Sabe alguien? ¿Quién? Un No. rey. Votar por un rey. Todo se lo digo, Guatemala. Lo digo. Todo. Que empiece con poco. ¿Quién fue el Rav Kook. ¿Qué? Ese es el libreto, es un libreto chiquito que explica cada letra. Pero hay solo Mira, hace un tiempo salió una explicación en hebreo, no sé si hay en traducción, no creo. No sé. Traducir los libros de Rav Kook es muy complejo, muy difícil. Porque es un hebreo muy elevado, muy poético, muy... ¿Ah? El hebreo antiguo. No, es hebreo antiguo, moderno, con palabras del Tanaj, o sea, Muy difícil. es complejo. Top. Hafetz Chaim, Shemirat Alashon, Shara Tebuna, Perek Gimel. Yebuar bo etzot acherot, consejos para cuidar la lengua. Lina Shemirat Alashon. Veim hu ish yesh lo atzvut beteva. Top. A veces hay personas que para quitarse la ansiedad hablan. Tienen que hablar. Porque si se quedan en silencio, se sienten mal. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa enfermedad hoy? Depre. ¿Conocen la depre? Le salen avisos. Empiezan a salir avisos. Energías negativas. Sí. Entonces, hay personas, dice el Hafetz Chaim, que que tienen una cierta tristeza natural,
tipo de depresión específica. Y por eso pedirle a él que se quede en silencio y que no hable y que no platique y que no se exprese. Entonces le cuesta, él quiere contar. O sea, a veces la gente que quiere hablar para, ¿cómo se dice? Desahogarse. Entonces él se desahoga, pero está ahogando al que le está contando. Al que está escuchando, el que está escuchando lo tiene. ¿Qué pasa? Ajá. Y tú le dices, no, la Shon Hara, digo, ¿qué? ¿No me quieres escuchar? ¿No me quieres eso? ¿No me quieres lo otro? Sí, solo me quiero desahogar, no quiero hablar la Shon Hara. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Escuchar. Para esa persona es como pikuach nefesh, es como salvarle la vida prácticamente. Hay que escuchar a las personas. ¿Ah? ¿Ah? Hay que escuchar a las personas. Aunque le diga a uno la Shon Hara. A lo que diga. Hombre, si habla mal de otro, no. Por eso. Y para eso es lo que quiere. No. Él se quiere desahogar, sí, hoy fue ahí, el otro, y el jefe, y esto, y el vecino, y la tía, y la cuñada, y la suegra. Eso ya la suegra también. Pero, por ejemplo, una persona que hay personas mayores, por desgracia. Hay personas mayores y menores y de todas las edades. De todos los tamaños. Quieren hablar porque Se quieren desahogar, mejor. se quieren desahogar. Entonces es bueno escucharles. Te pones 2 tubitos en los oídos y ya está. ¿Qué? ¡Ay! Que se compre un espejo, Sí, buena pero el idea. espejo no le contesta. No, se le dice a todo que sí. Lo que tú digas, sí. No, obviamente es una pregunta lógica, es un tema lógico, interesante. ¿Sí? Una persona que tú ves que necesita hablar, que está depresivo, que está mal, que se siente mal y que quiere hablar, pero tú sabes que dentro de lo que va a hablar cosas que pueden ser problemáticas. Ahí sí, ahí es el ¿Qué problema. hacemos en un caso así? Es un problema. Porque eso al otro Bemet lo puede ayudar, lo puede salvar. Pero Lo a puedo- ti, ¿Ah? pero tú estás escuchando lección ahora. טוב, te dice el Hafetz Haim, entonces le cuesta mucho mantenerse en silencio. El Señor necesita hablar porque quiere sentirse bien, sano. Si no se va a enfermar. Necesita Si va a estar tanto en silencio, entonces así va a terminar su vida, muy silenciosa. Alcohol panim argile tatzmo shelola de verdot anashim. Entonces, dice el Rab, mira, yo entiendo que tú necesitas hablar. Estoy de acuerdo. Sí, para ti hablar es prácticamente una terapia, una necesidad. Sí, no dice este concepto, pero es la idea. Aval, mira, habla de todo lo que quieras, pero trata de no hablar de personas de manera específica. Habla de ti. En general. ¿Ah? Habla de ti. Hablando en general. Yo qué sé, no falta lo que hablar. Sí, aunque sean cosas que vanas, sí, pero habla, pero trata de no involucrar en esas palabras a alguien específicamente. Te invito a tomar un café y hablemos mal de mí. No, está prohibido hablar mal de uno mismo también. El Hafetz Haim una vez enseñó que está prohibido hablar la Shon Hara de uno mismo, y él trajo un ejemplo. Él dijo que una vez llegó a una ciudad donde no lo conocían, o sea, no lo conocían físicamente. Y la gente empezó a decir, uy, va a venir el Hafetz Haim. Sí, entonces uno se le acercó al Hafetz Haim, no lo conocía, no sabía que era el Hafetz Haim. Le dijo, escuchó que va a venir el Hafetz Haim, sí, un gadolador. No es tan gadol, no le crean lo que dicen por ahí. No tan... Le dijo, ¿cómo tú hablas así? ¡Pum! Y le dio una bofetada porque habló mal del Hafetz Haim. Venga, el señor no sabía. Sí, a las 2 horas fueron a la sinagoga y el Hafetz Haim aparece para dar su drashá y el otro se queda ahí. Pero es cierto, Ya lo había sufrido. Entonces el Hafetz Haim dijo, de ahí aprendí que no hay que hablar la Shon Hara ni siquiera de uno mismo.
Con la cachetada, si aprendió bien. Sí. Claro. No, entonces aquí el Hafetz Haim, como psicólogo, básicamente nos enseña, ¿besar? Entonces dile a esa persona, yo entiendo que tú necesitas hablar, necesitas platicar, pero trata de excluir de tus pláticas hablar de personas. Específicas. Aunque tu lenguaje no sea adecuado, aunque hables en general. Mira, realmente el problema de la Shon Hara es que estás hablando de alguien. En particular. Eso es la Ese Shon es el Hara. problema real. ¿Sí? O sea, si uno habla, yo qué sé, de muchas cosas, ¿sí? Del clima y de esto y de la política, yo qué sé, de muchos Excepto temas los que hay. excepto los políticos. ¿Ah? Excepto los políticos, que eso ya Bueno, no pero, tiene nada. pero hablar de políticos no hay problema porque igual son todos iguales, así que no me llané cuál sea el nombre. Ahí No, se está. Ellos hablan. Una persona X no se puede hablar, ¿verdad? Sin dar nombres. ¿Eh? Es una persona X sin dar No, nombres. si uno habla de alguien, y no dice su nombre, No da pista. y tampoco no se da a entender de quién es, porque a veces uno dice, sí, No voy a decir el nombre. no voy a decir de quién es, no, pero tú sabes, tú entiendes de quién es. Pero todo el mundo lo sabe que no, ¿no? No voy a decir el nombre, pero es alto, bajito, gordo, delgado. Yo no te digo quién es, pero lo vas a entender muy rápido. ¿Qué? La divina de quién te voy a hablar mal. Ay, no es de tu suegro. Y no te digo quién es, ¿eh? Entonces por eso hay que tener cuidado en ese punto. Y Emisheye, levanta ya una clara, por Hashem, diga que ve Hazal, yo también sale que no, que Moshe Katab, que sepa. A veces hay personas de. El Hafetz Haim trae algún tipo de individuos de los cuales está permitido hablar Shon Hara, pero en forma general, entonces hay que ayudarle a la gente, a esas personas, a que sí hablen, a que sí platiquen, así que sí se expresen, pero hay que decirles, mira, Gamur, háblame de lo que tú quieras, el tiempo que tú quieras, pero específicamente de personas tenemos que tener más cuidado. A pesar de que muchas veces lo que esa gente quiere hablar es mediuk de otras personas. Entonces, bueno, ahí hay que ver cómo solucionarlo. Pero, en forma general, esa sería la estrategia. Y si a veces esa persona mejor quiere hablar, ¿sí? Mi esposa me vuelve loco, mi hijo es un vago, y yo qué sé, y mi suegra, y mi cuñado, y mi tía. Que sepan de que la Shon Hara mayoritario siempre está dentro de la familia. Sí, porque es el vínculo más cercano. Sepan eso. Sí, es ¿Sí? el vínculo más cercano. Yo nunca escuché a una persona que dice que habló la Shon Hara del chino que vive en Pekín y que no lo conoce. ¿Sí? ¿No? Sí, porque es el vínculo cercano a ti, es donde ¿No? está todo. Entonces ahí, sí, Es o que del jefe, o del vecino. Es que tengo una suegra, si Sí. la conocieras, ¿Qué? Pero hablar de forma general, por ejemplo, los chinos son, o los de Namibia son, o los alemanes. Sí, eso no. De lo que hay. Entonces, si a veces va a tener la necesidad de hablar de alguien de manera específica, entonces, dice el Hafetz Haim, a veces escúchalo, como dijeron antes, escúchalo, pero que lo haga lo más conciso posible. El Homrim trata de cerrar un poco los oídos, ¿sí? Y después te los limpias bien, pero quiero para que, ¿cómo se dice? Que saque el humo, ¿no? El humo, que se desahogue. Betachlita Kitsur, velo y aleje tiburo bazé que yo le hago lidei sur. Kitsur, entonces hay que hacer todo lo posible para que la persona no llegue al isur, a la provisión de la Shon Hara. De que así llamate a la Gaon Rabbi Rafael Mehamur, que así escuché, dice, de el Jajam, el Gaon Rafael de Hamburgo, Sharba Shanim Kohen Petiratos y Lekma Latzmo o la Rabanut. Sí, que era rabino ahí de la comunidad de Hamburgo y que 4 años antes de fallecer dejó su función, su trabajo. Y él decía, mira, tú quieres venir a hablar conmigo, háblame de lo que quieras.
O sea, él recibía a la gente para platicar, pero les decía de antemano, mira, yo no quiero que me hables de nadie de manera específica. Háblame de lo que quieres, pero no de alguien, de En una persona. particular. Medio. Porque se llama al Gadol Ador Acher, también escuché, dice Hafez Haim, de otro gran jajam, שהיה זהיר מאוד שלא יישמע על פיו שום שם איש והכל מטעם הנ"ל. ¿Sí? Que él era muy cuidadoso, que no se escuche de él el nombre de ninguna persona y todo por ese mismo motivo. Entonces, por un lado, aquí el Hafez Haim nos dice, Najón, no siempre todas las personas pueden vivir en el silencio ideal de no hablar, sino únicamente lo necesario. Hay personas que necesitan hablar, necesitan expresarte, necesitan sacar lo que tienen en su interior y se recede. Y está bien, y eso los tranquiliza. Y si tú los escuchas, entonces después de eso ya se van a sentir mejor. Como yo siempre cuento que muchas veces cuando estaba en el trabajo, en México, en Ecuador, ¿ves? Entonces la gente venía a hablar conmigo, hablaba una hora, yo no hablaba nada, yo no decía nada. Y después de la hora me decía, muchas gracias, Rabino, por ayudar. Si no Yo fuera por sus no palabras, hice nada, no dije nada. Si no fuera por tus palabras. por sus palabras yo no me sentiría Entonces, esa gente necesita que la escuchen, Pues eso es lo que necesitan. Ellos no necesitan que tú les des consejos y que no les digas qué tienen que hacer o que no, sino que necesitan, ¿cómo se dice? El volcán, ¿sí? Necesitan volcanizar para sacar lo que tienen adentro, pero ahí hay que tener la inteligencia y la sabiduría para que la gente no entre ahí en temas de personas específicas. Dice, ese caso contrario. ¿Qué pasa si yo voy a un rabino a decirle, mire rabino, pido un consejo? Tengo una mujer que es y un hijo que es, vengo a pedir consejo, ¿qué hago? ¿Me lo sonará? Es para solucionar. Shalom Bayit, ¿no? ¿Qué puede hacer? Shalom Bayit. La respuesta a la pregunta que esta semana está viendo cosas. La primera, el primer momento en que hubo una votación fue con Mesarcel, porque Moshe Rabino le preguntó a Hashem que hacer. Le dijo, deja al pueblo, a ver si acepta. De que no des